Sí, pero ¿por qué le parece este de acá? Bueno, listo, ahora sí. Bueno, vamos a empezar. Tenemos, ya están 45 participantes. Está también Vivi Bernedo, que es especialista en alergia a la proteína de leche de vaca, que ya, bueno, me ayudó bastante con la clase, y después, bueno, si está disponible y hay alguna pregunta y alguien le quiera consultar, tenemos la... Cómo no, acá ella. estoy, Manu, para escucharte. Bueno, vamos a empezar a hablar de distintos conceptos de interés que me parecía importante que tengamos en cuenta. Primero, bueno, hablar de lo que vendría a ser la hipersensibilidad, que vendría a ser cualquier tipo de signo o síntoma reproducible después de la exposición a un estímulo definido. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar de un alimento, y a una dosis tolerada, es decir, que una dosis que en un sujeto normal no le produce nada, en alguien hipersensible le genera algún signo o síntoma. La atopía vendría a ser una predisposición genética para el desarrollo de alergia, donde existe la presencia de anticuerpos específicos, IgE, en la sangre. Y la intolerancia es una reacción adversa a un alimento que no involucra un mecanismo inmunológico. Un ejemplo puede ser la intolerancia a la lactosa, por ejemplo, por el déficit de la lactasa. Y la alergia alimentaria, que es lo que nosotros venimos a hablar hoy, es un grupo de trastornos que resultan de una respuesta inmune adversa a un antígeno. Es decir, ese organismo se expone a un antígeno que tiene que ser una proteína y desencadena una reacción inmunológica. Cuando hablamos de alergia a la proteína de leche de vaca, esta reacción se va a generar a partir de distintas proteínas de leche de vaca, que van a ser las caseínas, que hay de distintos tipos, y las proteínas del suero, como la alfa-lactoalbúmina y la beta-lactoalbúmina, a través de, como decíamos, una respuesta inmunológica específica, que puede ser mediada o no por inmunoglobulina E. Y la proteína de leche de vaca es la primer proteína a la cual se enfrentan los niños durante el primer año de vida. Y hay que saber que también no solo existe en niños que se alimentan con fórmula, sino también en niños que se alimentan exclusivamente con leche materna. Y en los niños, de todas las alergias alimentarias que existen, el 85% son producidas por leche de vaca, huevo, maní, soja, bueno, frutos secos, pescado, marisco y trigo. Todos estos representan el 85% de todas las alergias. Y obviamente la proteína es el primer antígeno a la cual se enfrentan los niños, que tienen una predisposición a hacer una alergia. Bueno, hay una nueva clasificación que habla de hipersensibilidad alimentaria, por eso al principio les comenté esos distintos conceptos, que la hipersensibilidad alimentaria engloba dos grandes grupos. La alergia alimentaria, que es la que dijimos que involucra un mecanismo inmune que puede ser mediado por IgE y no mediado por IgE, y una hipersensibilidad alimentaria no alérgica, como por ejemplo la intolerancia a la lactosa por el déficit de la enzima o un efecto a un fármaco o a una toxina de pescado. Nosotros obviamente vamos a hablar de lo que vendría a ser la alergia alimentaria. Cuando hablamos de la fisiopatología, como ya veníamos diciendo, sabemos que existen tres mecanismos. Puede que sea mediada por IgE, puede que sea un mecanismo mixto y no mediada por IgE. Es importante esto de saber si es mediada por IgE y no mediada por IgE, porque después nos va a servir a lo que es el seguimiento del paciente. Entonces, cuando las reacciones son mediadas por IgE, involucran, bueno, obviamente el anticuerpo, el IgE, con desgranulación de mastocitos y de basófilos.
En general son reacciones que son más rápidas y a veces hasta puede llegar a tener reacciones graves, como un shock anafiláctico o una anafilaxia. Y las no mediadas por IgE es a través de células, de linfocitos, donde la reacción inflamatoria genera una lesión epitelial gastrointestinal. Por eso en general, cuando la clínica es gastrointestinal y yo sospecho una alergia a la proteína de leche de vaca, en general tengo que saber que el mecanismo es no mediado por IgE. Después van a ver la implicancia de esto de que sea o no mediada por IgE. Bueno, yo quise hablar un poquito de lo que era la barrera intestinal para que nos acordemos un poquito y así podamos entender un poco de la fisiopatología. Este vendría a ser un esquema de la barrera intestinal con todos los mecanismos, digamos, involucrados para reducir la penetración de todos los patógenos ingeridos y las proteínas de los alimentos. Tenemos en la capa más externa la presencia del moco en su capa interna y externa, con la presencia de inmunoglobulinas, la presencia de todas las células inflamatorias, los linfocitos, las placas de Peyer involucradas en la inmunomodulación, y la presencia de enzimas digestivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas barreras anatómicas y funcionales van a estar inmaduras en su desarrollo en un lactante. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Permite el paso del antígeno alimentario al torrente sanguíneo y hace que exista una menor capacidad de tolerancia del sistema inmune intestinal. Pero obviamente, como todo paciente alérgico, tienen que existir factores predisponentes, es decir, para que la expresión fenotípica exista, va a depender de múltiples factores, de todo esto que hablábamos de la barrera intestinal, de cómo es la permeabilidad. El hecho también es saber que la permeabilidad es algo que también depende de factores genéticos, es decir, el aumento de la permeabilidad intestinal también va a depender de factores genéticos. Lo mismo con la genética, ¿no? La historia familiar es importante, por eso es importante también a la hora de hacer la anamnesis. Hay que saber que 2 de cada 3 niños con alergia a la proteína de leche de vaca tienen antecedentes familiar de atopía. Cuando se trata de un padre o una hermana, el porcentaje es entre un 25 o un 30%. Y ahora, cuando ambos padres tienen el antecedente de atopía, el riesgo aumenta a un 40 o un 60%. Y esto sumado a que un niño que tiene factor de riesgo de desarrollar una alergia, obviamente se va a asociar fuertemente la aparición de esa alergia con la alimentación temprana con una fórmula de leche de vaca. Pero saber que no es excluyente, es decir, niños con lactancia materna exclusiva pueden igual tener alergia a la proteína de leche de vaca, que obviamente va a ser menos frecuente. Con respecto a las manifestaciones clínicas, van a encontrar un montón de clasificaciones según la severidad, según el mecanismo, según el aparato involucrado, pero bueno, más o menos obviamente las manifestaciones van a ser las mismas. Como decíamos, cuando son mecanismos mediados por IgE, van a ser reacciones que en general aparecen entre minutos hasta 1 o 2 horas de la exposición al antígeno. Y pueden ser afectación en piel, urticaria, angioedema, de piel y mucosas, eritema, el síndrome de alergia oral, que es el prurito, edema y hormigueo en los labios, en la lengua, en el paladar, orofaringe, que a veces surge simplemente por el hecho de apoyar una gota de leche, o sea, de la proteína de leche de vaca sobre el labio, y eso ya le genera esta reacción, que se observa de forma inmediata. También, bueno, la alergia gastrointestinal inmediata, pero que es menos frecuente, con vómitos explosivos, dolor abdominal y diarrea. El broncoespasmo, que en general nunca es aislado, siempre viene acompañado de algo más. La anafilaxia y el shock anafiláctico. El mecanismo mixto, es decir, mediada por IgE, inmunidad celular, puede llegar a producir dermatitis atópica moderada o severa, esofagitis eosinofílica o una gastroenteritis eosinofílica, y el mecanismo mediado por células, que en general son todos cuadros gastrointestinales. El más frecuente en niños alimentados con lactancia materna exclusiva es el que yo les puse ahí un asterisco, una estrella, que es la proctocolitis alérgica, porque es el más frecuente. Es como el llamado el vomitador feliz, que se le dice del reflujo gastroesofágico. Bueno, en este caso es un niño que se alimenta con lactancia materna exclusiva y que tiene deposiciones, algunas sanguinolentas, pero que es un niño que no tiene impactación del peso ni de la talla.
bueno, dermatitis de contacto, enterocolitis inducida por la y ahí englobó enfermedad celíaca, pero porque también está catalogada como una alergia alimentaria. Esta clasificación es a través del agrupamiento por aparatos, que es más o menos lo mismo que venimos hablando, gastrointestinal, la dermatológica, la respiratoria, y el agrupamiento por la severidad. En general las severas, como dijimos, son IgE mediadas. Tenemos anafilaxia, bueno, dermatitis obviamente va a depender de la severidad. Ya cuando existe una falla en el crecimiento, ya también se la denomina una manifestación severa. Un sangrado que también sea severo, que al paciente le produzca anemia, y leve o moderada, bueno, todo el resto que ya venimos hablando, los gastrointestinales, una dermatitis atópica leve, una urticaria, una rinitis, un broncoespasmo, una tos crónica. Este en realidad es como un cuadrito que resume más o menos lo que veníamos hablando. Lo que sí agrega es la tolerancia. En general, cuando el mecanismo es no mediado por IgE, la tolerancia se va a alcanzar entre 1 a 2 años de vida. Eso también va a depender dónde lo lean, ¿no? Pero en general el niño a los 2 años de vida ya generó tolerancia. Y en general son cuadros que son entre leves a moderados. Y bueno, lo que veníamos hablando, digestivo o digestivo y cutáneo, pocas veces respiratoria. Y la mediada por IgE, que es la que aparecía de forma rápida, y que la tolerancia la voy a saber según el dosaje de IgE, que esto lo vamos a ver más adelante de qué estoy hablando exactamente. Y bueno, la gravedad que ya la dijimos antes. Este es el diagnóstico el diagnóstico a través de algoritmos, que existe un algoritmo para un paciente que se alimenta con lactancia materna exclusiva y uno que se alimenta con fórmula. En general, el diagnóstico de un paciente con alergia a la proteína de leche de vaca se da antes de los 6 meses. Obviamente que existen excepciones y puede pasar que ese niño tenga un diagnóstico más tardío, pero en general se hace antes de los 6 meses, o eso también sería lo ideal. Entonces, nosotros tenemos a través de la clínica un paciente que yo sospecho que tiene una alergia alimentaria. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le hago una dieta libre de proteína de leche de vaca a la madre durante 2 semanas, que después, más adelante, vamos a hablar de en qué consiste esta dieta. Y ahí lo veo en el tiempo. Si no mejora, lo derivo al especialista. Si mejora, lo que hago es, cuando cumple las 4 semanas, le reintroduzco la proteína de leche de vaca, siempre con volúmenes crecientes, bueno, y esto de a poco ya los vamos a ver más adelante. Si reaparecen los síntomas, ahí yo ya hago el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca. Si no reaparecen los síntomas, yo lo descarto y la madre vuelve a tener una dieta normal. Cuando llego al diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca, ¿qué es lo que tengo que hacer? A la madre le tengo que suprimir la proteína de leche de vaca durante la lactancia, y lo tengo que suplementar con calcio y con vitamina D. Calcio es 1 gramo por día que se le tiene que dar a la madre. Y al lactante, si se alimenta con alimentación complementaria, es decir, ya tiene más de 6 meses, tiene que cumplir la misma dieta, sin proteína de leche de vaca, durante un mínimo de 6 meses. Ahora, si el niño se alimenta con fórmula, yo también llego a la sospecha de que es una alergia a la proteína de leche de vaca, directamente si hace una forma grave, puedo considerar el darle una fórmula con aminoácidos y la interconsulta rápido al especialista. Si es una forma leve a moderada, en este caso lo que voy a probar en el niño es una fórmula hidrolizada extensa, también durante 2 a 4 semanas, y ver si mejora o si no mejora. Si no mejora, se va al especialista. Y si mejora, hago como un desafío abierto, es decir, le reintroduzco la proteína. Si reaparecen los síntomas, hago el diagnóstico. Y acá lo mismo, lo que tengo que hacer es un hidrolizado extenso, le tengo que dar fórmula a ese niño, pero una fórmula de hidrolizado extenso de proteínas durante 6 meses o hasta el año. Entonces, claro, mínimos. Claro, mínimo ese niño tiene que estar, acá lo que pregunta es el tiempo, cuánto tiempo tiene que estar, digamos, sin la proteína de leche de vaca, es decir, cuánto tiempo restringirlo. Lo que yo había leído es que siempre son un mínimo de 6 meses total.
Sí, en realidad nosotros lo que hacemos es, con el diagnóstico, Bueno, con ¿me respecto al escuchan? diagnóstico, obviamente nos basamos en la historia compatible, en todo lo que hablamos, en si tiene o no tiene algún familiar con atopía, la mejoría al suprimir la proteína de leche de vaca y la sensibilización. ¿En qué consiste la sensibilización? En el dosaje de IgE y en el prick test. Pero ¿a quién le voy a hacer la sensibilización? A todo aquel que yo sospeche que hizo una reacción desencadenada por IgE. Solo en ellos es en quienes voy a hacerle un dosaje y un prick test, que ahora vamos a ver de qué se trata. Y el gol estándar, que es la provocación oral, que ahora les voy a comentar cómo es. Ay, perdón. Ah, perdón, ahí Vivi quiere decir algo. No, Manu. Lo que quería decir es que en realidad cuando nosotros hacemos el diagnóstico y lo que ya está confirmado después de estas 4 semanas de dieta de exclusión, al reintroducirle la dieta, volver a la dieta de exclusión, nosotros hacemos 6 meses en los chicos con síntomas leves a moderados. Después de esos 6 meses, le volvemos a introducir la leche para ver si tiene una tolerancia al lácteo, y si no es así, los chicos pueden estar cada 6 meses o un año volviendo a exponerse. O sea, generalmente lo que vemos en el consultorio es que muy pocos revierten la alergia a las proteínas de leche de vaca a los 6 meses. Generalmente es después del año, pero todos los consensos hablan de exponerlo a los 6 meses, ¿sí? Y en los chicos graves, con síntomas graves como anafilaxia, es después de los 2 años, teniendo un prick test o una IgE negativa, previo a la exposición. Bien, perfecto. Bueno, nos habíamos quedado en lo que era el diagnóstico. Hablamos de la sensibilización, en quién sí y en quién no. En quién sí dijimos en todo aquel que yo sospeche que la reacción alérgica fue mediada por IgE. Y el gol estándar es la provocación oral. Ahora les voy a hablar de ambas cosas. El prick test, ¿en qué consiste? Consiste en colocar una gota del alérgeno que nosotros queremos estudiar, en general se estudian varios alérgenos, en la cara anterior del antebrazo. Se pincha con una lanceta por encima de cada gota para que ese antígeno llegue a la capa más superficial de la piel y a los 15 minutos se mide el tamaño de la pápula. Se dice que es positivo cuando esa pápula es superior a 3 milímetros y una pápula superior a 10 milímetros se asocia con una alergia persistente. Y bueno, si es positivo, obviamente lo que veníamos hablando, que es una reacción IgE mediada. ¿Para qué me sirve el prick test? Me sirve para seguimiento y para saber cuándo lo tengo que enfrentar nuevamente. ¿Por qué? Porque en general los pacientes con alergia a proteína de leche de vaca no es que toda su vida tienen una dieta de exclusión. Hay algún momento en el cual ya tienen una vida normal. Eso depende de dónde lo lean. Yo leí que a veces alcanza entre 1 a 2 años, otras veces a los 3 años, pero que también hay casos que lo pueden llegar a los 6 años de vida. Y que en general el prick test se hace cada 6 meses o cada 1 año. Ese sería un esquema de cómo sería. Tenemos la gota del alérgeno, la lanceta, esa la que hace que, digamos, quede en la capa más superficial el antígeno, y la reacción de la piel. Y después medimos el tamaño de la pápula. Y la prueba de provocación oral lo que consiste es en dar dosis crecientes de leche. Bueno, encontré 2 formas distintas, distintos volúmenes. Uno hablaba de cada 60 minutos y otro cada 30 minutos, dándole aproximadamente 144 o 192 mililitros en total. Y lo que hago es mantenerlo en observación durante 2 horas para constatar la presencia de una reacción inmediata, 2 horas después de la ingesta o tardía entre 2 horas e incluso 14 días. Esta es como la prueba de provocación oral. Entonces, el tratamiento, hablamos de la restricción de la proteína de leche de vaca. Decíamos que si es una madre de un niño que se alimenta con lactancia materna exclusiva, la dieta va a tener que ser a la madre. Ahora, después si el niño cumple más de 6 meses y empieza con alimentación complementaria, en ellos también voy a tener que restringir la proteína de leche de vaca. Y si hablamos de un niño que está alimentado con fórmula, lo que tengo que utilizar son fórmulas de proteínas extensamente hidrolizadas,
o a base de aminoácidos. Y a la madre también la tengo que suplementar con calcio, 1 gramo día. Estos son recortes, porque acá en el hospital, los pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca, no solo lo sigue gastro, sino también lo sigue el equipo de alimentación, donde tienen un grupo de WhatsApp, todas las madres, donde ahí pueden preguntar algo en particular, y donde también se dan recetas entre sí, y también el equipo de alimentación de acá les manda esta planilla que ven acá, estos son todos recortes que tienen las madres para saber qué comer y qué no. Entonces, la madre tiene que saber que tiene que eliminar de su dieta obviamente, leche de vaca y todos sus derivados, yogur, queso, manteca, crema de leche, postres, helado, flan, dulce de leche, bueno, todos los lácteos, y saber también que existe una ley de rotulado que lo que hace es exigir a todas las empresas a declarar los alérgenos, leche, huevo, cereal con gluten, frutas, frutos secos, maní, soja, pescados y crustáceos. Todo eso, todos los alimentos deben de decir si contiene, si es un ingrediente o si puede contener. Yo acá les puse un dibujito para que vean que esto es lo que se tienen que fijar las madres en todas las etiquetas. Entonces, por eso uno también a la madre le recomienda que elija productos de primeras marcas. ¿Para qué? Para que cumplan con esta ley del rotulado. Obviamente también decirles que tienen que evitar la contaminación cruzada, evitar usar cubiertos que usen el resto de la familia, bueno, sartenes, que cada uno guarde la madre que guarde su alimentación en un tupper aparte, o sea, en un recipiente aparte, no compartir productos untables, no compartir el mate, evitar las comidas preparadas fuera del hogar. O sea, hay que dedicarle como bastante tiempo a esta restricción alimentaria. Por eso muchas veces el tratamiento, digamos, puede fallar. Si las madres hacen algo mal, puede llegar a fallar. Y esto vendría a ser como un esquema de lo que vendrían a ser las fórmulas hipoalergénicas. ¿En qué consisten? Ese es como un esquema de una proteína que tiene mayor tamaño y peso molecular, que es sometida al calor, a hidrólisis enzimática, bueno, a distintos mecanismos, y se va transformando en una molécula más simple. Y así es como se van obteniendo las fórmulas parcialmente hidrolizadas, y ya las hipoalergénicas, que son estas, las extensamente hidrolizadas, y las fórmulas con aminoácidos libres. Obviamente que tienen un menor peso molecular. Hay que saber que la proteína que tenga un menor tamaño y un menor peso molecular, menor riesgo va a ser de ser alergénica. Pero algo importante también es que el aumento de la complejidad de la fórmula va de la mano de un mayor costo, es decir, estas fórmulas son más caras y de un peor sabor. Por eso es difícil a veces la adherencia del niño a este tipo de fórmulas. Y a veces, bueno, primeramente se puede probar con una fórmula hidrolizada extensa, pero en niños que tienen alergias alimentarias múltiples, muchas veces siguen haciendo reacciones alérgicas a las fórmulas hidrolizadas extensas. Entonces ahí directamente se prueba con las fórmulas de aminoácidos libres. Ese es un listado más o menos de todas las que hay, de todas las fórmulas para el paciente con alergia a la proteína de leche de vaca y cuál es la fuente proteica. Después, si quieren, lo leen con mayor detenimiento. Acá en Argentina, chicos, lo que tenemos es la Nutramigen, ¿sí? Como hidrolizado extenso, Nutramigen, Alfaré, Pepti Junior HE. Y como Nutramigen, Alfaré, Pepti Junior HE. Y como aminoácidos están Neocate y Aminomed. Y dentro de la fórmula Neocate, que es un aminoácido, existen Neocate Gold, que es para menores de 1 año, y Neocate Junior, que es para mayores de 1 año, que viene saborizado vainilla, chocolate y neutro. Como para que lo vean que ahí no es tanto lo que tenemos. También existen las fórmulas, que no sé si las pusiste, de soja, sí, acá están las fórmulas de soja, que utilizamos solo en muy pocos casos, por el tema de que a veces los chicos también son alérgicos a la soja, y sí, a veces yo la uso en los mayores de 1 año. O sea, en real la fórmula de soja está indicada para los mayores de 6 meses. Yo a veces le indico a los mayores de 1 año por el tema de la palatividad, como decía Manu, que
las fórmulas hidrolizadas y los aminoácidos son muy feos, y a veces una fórmula de soja sí la aceptan, y bueno, en esos casos es menos costosa también, se indica. Bien, perfecto. Gracias, Vivi. Bueno, lo mismo que la leche de otro mamífero, cabra, oveja, también puede existir reactividad cruzada, como dijo también el tema de la soja, pero en estos casos la leche de cabra y de oveja no se les da, no se les prueba. Ahora, lo que es importante, yo tengo un paciente que ya le hice el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca, entonces yo ahora digo, bueno, ¿hasta cuándo tengo que seguir con el tratamiento? ¿Cuándo puedo hacer el enfrentamiento? En general, en la forma leve a moderada, a los 9 a 12 meses de vida, bueno, esto más o menos es lo que ya veníamos hablando previamente. Y la forma severa, es decir, si el paciente hizo una forma severa, ¿cómo me doy cuenta cuándo tengo que hacer el enfrentamiento? A través del dosaje de IgE y a través también del prick test. Si yo tengo un paciente que me sigue dando, o sea, un dosaje elevado de IgE con un prick test que es positivo, entonces yo digo, bueno, todavía tengo que esperar. Y muchas veces lo que ocurre es que se realiza el enfrentamiento, que el enfrentamiento acá en el hospital se hace en el hospital de día, ya el paciente está internado en el hospital de día, también se dan volúmenes crecientes, acá se utiliza directamente la fórmula deslactosada, pero también se puede utilizar una fórmula de inicio, volúmenes crecientes, ese paciente se va a la casa durante una semana con la fórmula deslactosada, y si la madre dice que no tuvo ningún otro síntoma, bueno, ahí ya se le pasa directamente a una fórmula de inicio o a una fórmula de continuación. Pero muchas veces hay que volver para atrás porque le apareció alguna reacción en la casa. Y sabemos que el individuo llega a la tolerancia cuando superó de forma natural esta alergia o ha recibido alguna terapia y no desarrolla más síntomas clínicos con la ingesta de ese alimento que antes sí le producía algún signo o síntoma. Es lo que hablábamos, que a veces se alcanza, lo que yo leí es que a veces se alcanza a los 12 meses de vida, en otros lugares hablaba de que en general se alcanzaba a los 2 años de tratamiento específico, y este reporte decía que por experiencias clínicas se conoce que el 95% de los niños se logra a los 3 años, la tolerancia. Y bueno, después había un artículo que hablaba sobre si había formas de prevención o no, y decía que rasgos generales, a todos los lactantes en general, si es un lactante que no tiene ningún riesgo de alergia, la madre no tiene que hacer ninguna dieta especial, ni en el embarazo, ni durante la lactancia, obviamente lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, y si llega a necesitar algún complemento ese bebé, le doy una fórmula adaptada de leche de vaca, es decir, no tengo que utilizar ninguna otra fórmula. Y la alimentación complementaria a los 6 meses, como hacemos con cualquier bebé. Y para los lactantes con alto riesgo de alergia, que hablábamos que uno, con al menos uno de los padres o un hermano con enfermedad alérgica documentada, si llegara a necesitar un suplemento para la lactancia materna, ahí se recomienda utilizar una fórmula extensa hidrolizada hasta los 4 meses de edad. Y a partir de los 4 meses, el niño de alto riesgo, obviamente si no tuvo ningún síntoma, ahí ya puede ser alimentado como el que no tiene riesgo de alergia. Y si el niño recibe lactancia artificial, no se precisa ningún tipo de fórmula especial. Y eso es todo. No sé, Vivi, si vos querés decir algo o... No, excelente, excelente, Manu, te felicito, muy buena charla. Bueno, gracias. Acá, Vivi, preguntan si... claro, cuando hay alguna fórmula, por ejemplo la de aminoácidos, que no es rica, que no tiene una buena adherencia, si puede tener algún agregante, como hablan de esencia de vainilla. Y algunos sí le ponen esencia de vainilla. En realidad cuando son muy chiquititos, al principio quizás no la toman y después la llegan a tolerar. Pero sí, a los más grandecitos le pueden poner esencia de vainilla sin problema. Bueno, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Así aprovechamos que está la especialista. Miren, cuando nosotros indicamos las dietas a las mamás, en realidad yo trato de ser más positiva y digo, puede comer de todo, todo lo natural, puede comer todas las carnes, todas las frutas, todas las verduras, puede comer legumbres, hasta incluso puede comer huevo,
¿sí? Y va a tener que tener cuidado en el momento que vaya al supermercado y buscar, como dijiste Manu, esas marcas que son conocidas, porque lo más importante desde noviembre del 2017 es este rótulo que tienen después de la palabra ingredientes, que están negritas, eh, dice, contiene 2 puntos y tiene que decir el alergeno que te está consumiendo. Por ejemplo, estamos comiendo galletitas, está comiendo fideos, quiere decir contiene trigo. Y si al lado de contiene trigo dice contiene leche, no lo puede consumir. A lo que voy, ya no le enseñamos que antes, si alguno recuerda, antes le dábamos un listado de un montón de palabras que tenía que buscar la mamá en ingredientes, de palabras rarísimas, que tenía que estar mirando con anteojos o con lupa a ver qué palabra coincidía con el listado que nosotros le dábamos en esos ingredientes. Y ahora lo único que le decimos a la mamá, que tiene que ir alimentos bien rotulados, que los alimentos bien rotulados son los que dicen contienen negritas al fin de ingredientes, y tiene que decir el alergeno con el que está armado ese alimento, ¿sí? Y solo tiene que buscar la palabra leche. Si dice la palabra leche, no lo puede consumir. Eso es lo que ahora le decimos a las mamás, y que por suerte, como vos dijiste, están, por lo menos nuestras mamás del hospital, están asesoradas por la licenciada Rocío Violás, donde tenemos un grupo de WhatsApp, donde las mamás se comparten recetas. La verdad que están bastante apoyados y por suerte estamos bastante organizadas. Sabemos que sí, que se hace difícil la dieta, incluso en los chicos que tienen la proctocolitis alérgica, que son esos bebés, como dijo Manu, gorditos, divinos, que crecen bárbaros, y que la mamá nota estrías de sangre en la materia fecal cuando cambia el pañal, mínimas trazas puede producir estas estrías. Entonces a veces las mamás tienen que ajustar bien la dieta para que esto no suceda. Porque si nosotros vemos que a pesar de hacer la dieta estricta, persiste con el sangrado, ahí nosotros tenemos que pensar en otros tipos de alergias, como a soja o a huevo. También otra cosa, en las proctocolitis alérgicas, yo lo que hago es pedirle coprovirológico, porque también ver si no es una virosis lo que tiene, un rota o un adenovirus. Entonces le pido un coprovirológico, y si el copro me viene negativo y el nene persiste con este sangradito, se lo excluye de la dieta a la mamá. Bien, perfecto. Y ahí Gabriela Tapia pregunta si sabés cuál es la evidencia de la efectividad del lactobacillus en el tratamiento del cólico del lactante con alergia a la proteína de leche de vaca. Mira, nosotros ahora en el servicio, la verdad que acá en la Argentina mucho no se consigue. Existen 2 marcas, uno es el BioGaia, que se consigue en Chile y a veces en Mercado Libre lo pueden conseguir algunas mamás, pero creo que la botellita está como a 3.000 pesos. Y hay otro que está en el mercado que se llama Glutapax, que viene un polvito en sobres, que también se lo damos. Y la verdad que están muy bien, andan muy bien los chicos. Generalmente cuando los chicos empiezan con cólicos, y solo tienen cólicos, distensión abdominal, están un poco irritables, quizás es la primera indicación darle un probiótico, y si con este no mejora, ahí ver el tema de la leche. Pero bueno, es algo nuevo, la verdad que mucha evidencia no hay, es algo que se está empezando a usar ahora último, y de hecho la mayoría de las fórmulas vienen con probióticos ahora. Bien, perfecto. Y después, con respecto al dato de, digamos, de porcentaje diagnóstico en nuestro hospital, ¿vos sabés sobre nuestro hospital en sí? Yo había leído que era entre un 2,5 más o menos, hasta un 5 o un 7% de los casos de APLB. Pero en Sí, nuestro hospital... es que en realidad el tema del diagnóstico de APLB, como vos muy bien dijiste, existen las IgE mediadas y la no IgE mediada. La IgE mediada es fácil de cuantificar porque uno ve que la IgE es alta, que tiene síntomas, listo, IgE mediada. Pero también si vos te ponés a buscar en artículos, cuando hablas de IgE no mediada, ¿sí? Sobre todo con síntomas digestivos, es muy difícil ver cuál es el número, porque la verdad que para llegar a un buen diagnóstico uno tiene que hacer la prueba de desafío a los 4 meses, y hay veces que no se hace la prueba de desafío, o sea, no todos la hacemos, es la indicación, y a mí me parece que es la forma de hacer el diagnóstico de APLB. Pero bueno, a veces depende del paciente, dependen los síntomas, y el desafío no se hace, entonces es difícil de sacar números concisos de ver cuántos son APLB o no.
Nosotros en el consultorio vemos muchos, la verdad que ya no sé bien el número, tendría que ponerme a ver, pero cada vez hay más, no sé un número. Bien. ¿Y los dosajes de IgE lo hacen cada 6 meses o cada 1 año, como el prick test también? Claro, en realidad, generalmente los dosajes de IgE uno lo hace cuando sospecha que es una IgE mediada. Sí. Cuando vos hablaste muy bien de las IgE no mediadas, que generalmente son los de síntomas digestivos, eso generalmente no se hace dosaje de IgE, salvo que tengas no tenga certeza del diagnóstico, ¿sí? Cuando son chicos muy grandes, por ejemplo, porque como vos muy bien dijiste, el diagnóstico de una PLB se hace dentro de los primeros meses de vida, alrededor de los 6 meses, y cuando vienen chicos de 1 año, 2, que sí hemos hecho diagnóstico a los 2 años de chicos vomitadores, por ejemplo, y la mamá no sabía por qué vomitaba, el chico no crece y termina siendo una PLB, que quizás no se lo interpretó nunca como una PLB, se lo interpretó como un reflujo y el nene siguió con los síntomas. Entonces ese tipo de chicos sí le pedimos un dosaje de inmunoglobulina E. Y cuando nos da la IgE alta, una vez por año, porque con los medidos por IgE no lo hacemos cada 6 meses, sino una vez por año le hacemos dosaje de IgE como para ir viendo cuál es el momento de exposición. Y estos, los mediados por IgE, son los que internamos en hospital de día, que los controlamos durante toda una mañana ofreciéndole esta fórmula deslactosada y viendo desde una gota de 0,1 mililitro sobre el labio a ver si tiene alguna reacción, hasta que llega a tomar 150 mililitros. Esos son los que hacemos dosaje de IgE, los mediados por IgE. Y generalmente, por suerte, también trabajamos con Marcela García de alergia. Los que hacemos dosaje de IgE también le hacemos prick, ¿sí? Y con el prick test también. O sea, para los que son IgE mediados, necesitamos para exponer una IgE baja con un prick test negativo. Si no, no los exponemos. Si no, nos dice, les decimos al paciente, vuelva el año que viene, que volvemos a intentar a ver si ya tiene tolerancia a la leche. ¿Y solo los casos graves los derivan también a alergia o todos los conocen alergia, todos los pacientes con alergia? Mira, por ejemplo, las proctocolitis alérgicas, si andan bien, no. Generalmente las que les pido IgE o prick test, o sea, los casos graves, los casos que no tenemos todavía bien claro el diagnóstico, o los que sospechamos de IgE mediados, eso sí. Pero una proctocolitis alérgica cada vez es más frecuente, generalmente no. Pero la idea es, en un futuro, bueno, ahora con esto de la pandemia nos cortó las piernas, pero la idea era que ahora en marzo, abril, el consultorio de alergia son los días miércoles, también en el consultorio hay un alergista. Nosotros estamos trabajando con Julieta Hernández de parte de nutrición, con Rocío Violás de parte de alimentación y con Marcela García de alergia. Entonces queríamos armar algo quizás un poquito más completo, pero bueno, no llegamos. Supongo que cuando termine todo esto vamos a volver al ritmo y poder armar un buen consultorio de alergia. Perfecto. Y bueno, y ahí Cari había quedado esa pregunta, si sangre oculta en materia fecal suelen pedir. Mira, no, la sangre oculta en materia fecal puede dar positiva ante cualquier cosa. Y la verdad yo no hago seguimiento con sangre oculta en materia fecal. Hay algunas veces que sí hemos tenido pacientes de que nos deriva hemato, pacientes chiquitos con anemia, y bueno, a eso se le hace sangre oculta en materia fecal seriada y se ha visto que quizás con esa sangre oculta quizás sea la causa de su anemia. Hemos tenido pacientes que los hemos tratado como APLB y que la verdad que mejoraron su anemia. Pero bueno, no, para el seguimiento de APLB no se pide sangre oculta en materia fecal. Perfecto. Y bueno, última pregunta, que habla Gabriela Tapia, pregunta si en el calendario anual de vacunas existen vacunas con proteína de leche de vaca, si hay una reacción importante, ¿es posible pedir las vacunas aptas? ¿El Estado las da o el familiar las tiene que comprar? Y eso es un tema. En realidad, la que tiene leche es la Sabin, y nosotros realmente le indicamos alga a los pacientes. Después, el resto, hay una, que no me acuerdo bien cuál, que también,
Generalmente los pacientes, hace muchos años hay un grupo de madres que se llama Red Inmunos, que ellos tienen un listado de vacunas aptas de acuerdo a la alergia que tengan, al huevo, a la leche o lo que fuere, y generalmente las mamás se guían por ese listado. Pero la verdad que reacciones graves, por lo menos nosotros en el hospital, a vacunas no hemos tenido. No hemos tenido. Y yo a los pacientes siempre digo, preferible vacunar y avisar en el vacunatorio que es un alérgico a no vacunar. Vacunar se tienen que vacunar todos. Bueno, genial. Bueno, Vivi, mil gracias por todo. No, por favor. Gracias a vos por invitarme. Bueno, listo. Chao chicos, gracias. Chao, chao.